Hola, lo saluda su hermano Edgar de Lira, aquí en su canal donde la gloria es para Cristo, nada más. En esta ocasión les traigo un tema, eh, puesto que anteriormente alguien por ahí me había, como vamos a decir así, increpado eh, acerca de cómo se maneja el dinero en la iglesia. Esta persona me decía que todo el dinero que se recaudara en la iglesia debería ser para los pobres, que deberíamos darlo a los necesitados. Y suena algo así como muy bondadoso, ¿verdad? Pero siempre ese tipo de comentarios o de declaraciones eh, se puede ver que traen un poco de, vamos a decir así, un poco de ignorancia en el aspecto de que no se conoce bíblicamente cómo realmente debe manejarse el dinero en la iglesia. Entonces, solo se les hace fácil decir que todo el dinero debe ser para los pobres. Porque les vuelvo a repetir, parece algo muy, muy bondadoso, ¿no? El problema es que habría que ver si ellos también dan todo su dinero a los pobres. Si las personas que dicen hacer obras de caridad en realidad dan todo su dinero o solamente lo que les sobra. Entonces, pero vamos a ver qué dice la escritura con respecto al manejo de dinero en la iglesia. No con lo que a mí se me ocurre o lo que yo creo o lo que yo pienso, sino lo que realmente la escritura dice acerca de este tema, ¿no? Ya se han hecho varios videos, bueno, yo he visto varios videos, mejor dicho, en donde se habla acerca, por ejemplo, del tema de los diezmos. Yo estoy en la posición de que el diezmo en realidad ya no es un asunto que compete a la iglesia hoy en día. Eh, con lo que respecta a la escritura, pues el diezmo lógicamente es un tema bíblico, pero tenía que ver en su totalidad con la nación de Israel. Y esto fue durante pues todo lo que es la aplicación de la ley, eh, desde, desde que Cristo, es decir, desde la cruz, desde la muerte de cruz hasta hacia atrás. Eso era la muerte de Cristo en la cruz hacia atrás. Eso era ley. Eso era ley. Y era única y exclusivamente para la nación de Israel, para el pueblo judío, ¿no? Bueno, para el pueblo israelita, mejor dicho, porque los judíos se supone que son los descendientes de la tribu de Judá. Entonces era para toda la nación de Israel. Pero los diezmos en realidad ya no se puede ver que ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Judas nos hagan ver como que se pedía en la iglesia. En realidad nunca mencionan este asunto. Por lo que yo pues concluyo, y a lo mejor puedo estar equivocado, pero concluyo realmente que no es un tema que le competa a la iglesia. Entonces, pero las ofrendas sí son para la iglesia, porque el Nuevo Testamento tiene muchos textos acerca de esto, ¿no? De las ofrendas y cómo se debe manejar los recursos en la iglesia. ¿A quién debe ser destinado el dinero? Principalmente, lo que yo alcanzo a ver es que los recursos en la iglesia primeramente son para la misma iglesia, es decir, para los pobres o los necesitados dentro de la iglesia. Y también para sostener en este caso, a los ancianos, a los pastores, a los obispos. En realidad yo creo que es la misma figura, ¿no? Pastor, obispo y anciano. Creo yo que es el mismo personaje, independientemente de si es o no es el mismo personaje o la misma posición.
Lo que sí sé es que son posiciones de una o varias posiciones de liderazgo y que la iglesia está, eh, está puesta también para ayudar a, a los que, a los que dirigen el pueblo de Dios, la iglesia, la Grey. Entonces, siempre y cuando, lógicamente, realmente hagan el trabajo, ¿no? Porque muchas veces, muchos de ellos les gusta hacerse pastores solamente para devengar un sueldo, pero no hacen el trabajo de pastores que deberían de hacer. Entonces, eso también es un exceso. Y otro exceso es que muchas veces, pues vemos a muchos de estos líderes religiosos realmente viviendo como magnates. Eso también es un exceso. Entonces, todo este tipo de situaciones siempre golpean al cuerpo de Cristo y siempre le restan credibilidad a la iglesia porque se hacen las cosas mal. Y ante las personas siempre se tiene ese mal testimonio, pero hay muchos cristianos que realmente hacen o intentan hacer las cosas bien y desgraciadamente se les quiere meter o enfrascar en, como se dice coloquialmente, en la misma bolsa, ¿no? Y no es así. Entonces, pero vamos a ver qué dice la Escritura. Primeramente, y atendiendo a este asunto de que a mí me decían, no, es que la iglesia tiene que usar el dinero para los pobres, para los necesitados, para los homeless. Y yo le decía, bueno, no, es que no es así. No, sí, ¿cómo no? Es que ustedes tienen que dar todo a los necesitados. Digo, bueno, es que primeramente la iglesia está puesta para un propósito y una finalidad. Entonces vamos a arrancar primero de lo que es la gran comisión, ¿verdad? De lo que es lo que Cristo le manda a la iglesia por principio de cuentas a hacer. En este caso los discípulos y ya más tarde, pues lógicamente los discípulos de los discípulos y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos comenzar pues con Mateo 28. Es un texto muy conocido, pero permítanme recurrir a él. El Mateo 28, 19 dice así. Bueno, desde el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Como podemos ver, lo que principalmente le interesaba a nuestro Señor Jesucristo es que su iglesia transmitiera el mensaje que Cristo les había dado a sus discípulos, porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Primeramente dice, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer discípulos, no es andar regalando dinero. Nosotros, la iglesia no es no es un club de beneficencia, no es una beneficencia pública, no fue instituida para eso. La iglesia fue instituida para llevar un mensaje. Entonces, muchas veces la gente se le hace más fácil dar dinero que dar el mensaje. Y eso es un error, está totalmente equivocado. Cuando usted piensa así, entonces, con perdón se ha dicho, está comenzando a pensar como un religioso más. ¿Por qué? Porque está pensando en que por medio de esas obras usted está, por así decirlo, como ganando algo o consiguiendo su salvación o no sé qué estará pensando realmente. Las obras son el resultado de haber sido salvos por medio de Cristo, por medio de su palabra, por medio del Evangelio, de haber nacido de nuevo. Las obras son el resultado de eso, pero no son el fin para salvación, porque no pueden llevarnos, no pueden hacernos salvos, porque si nos pudieran hacer salvos las obras, entonces Cristo murió en vano, y eso realmente pues se considera, o podría decirse que es una herejía. Entonces no es así. Vamos a ver qué dice en Marcos 16, 15, 18. Habla algo parecido, ¿no? Pero aquí nos
nos dice algo que a mí me parece más interesante todavía que lo que acabamos de leer en Mateo. Mire, vamos a leerlo rápidamente. Tengo muchos textos, voy a tratar de darlos rápido, porque son muchos textos y para no alargar mucho este video, porque a veces me han dicho, no, es que los videos muy largos, la gente no los quiere ver. Pues sí, pero no sea una serie, porque esa nos aventamos toda la serie, ¿no? En fin, dice, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, vamos a irnos hasta el 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y regalarán dinero. No dice así. Nunca habla del dinero. El objetivo principal del Evangelio son las almas, no los cuerpos, y no suplir las necesidades. Ahora, no estoy diciendo que esté mal, o que no se deba hacer, o que no se pueda hacer. No estoy diciendo eso. Pero tenemos que primeramente ir aplicando correctamente la Escritura para saber qué es lo que en realidad se nos manda hacer, para no ir diciendo cosas distorsionadas. Por ejemplo, mi Señor Jesucristo hizo 2 multiplicaciones de pan, ¿no? Y Él pudo haberlo hecho todos los días, pero no era el objetivo, no era lo que Él buscaba. Lo que buscaba es que la gente viniera a conocer el Evangelio. El Evangelio es el mismo, pues, que la gente se arrepintiera, que lo aceptara, que creyera en Él. No estarles dando de comer, porque les vuelvo a repetir, Él pudo haberlo hecho una y otra vez, mas sin embargo, Él, después de que les hace esa multiplicación de los panes, luego la gente lo empezó a buscar después. Y mire, vamos a este texto, porque es muy interesante. Necesitamos ir apoyando cada cosa que decimos, para que no digan que yo luego invento, que me saco los textos de contexto, todo ese asunto, ¿no? Nada de eso, mire. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice, en el verso 1, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Bueno, conocen la historia, ¿no? Entonces, se hace ahí un milagro. Cristo hace un milagro de multiplicar esos pocos panes y peces que traían. Entonces, bueno, dice que hasta de lo que ya todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que recogieron, llenaron 12 cestas de pedazos de esos 5 panes que al principio tenían, ¿no? Entonces, aún habiendo visto este milagro, lógicamente la gente dijo, pues ya tenemos el pan asegurado. Aquí en el verso 25 nos dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo estaban buscando a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Jesús rápidamente los confronta, porque Él conoce los corazones. Entonces, Él les dice, no, muchachos, ustedes están buscando pan terrenal. Yo no vengo a darles eso. Eso es un extra, es un bonus, pero lo importante es lo que yo vengo a ofrecerles, que es la vida eterna, que es que crean en mí.
Y eso no lo quieren hacer. Mire, vamos más adelante dice, en el 27, el verso 27 del capítulo 6 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que esa es la obra principal que Dios quiere, que nosotros creamos en el que Él ha enviado. No en andar regalando dinero, ni repartiendo pan, ni dando cobijas y vestido. Eso está bien, no estoy diciendo que sea malo, pero no es lo principal. Entonces, les vuelvo a repetir, si nosotros la hacemos de beneficencia pública y nunca predicamos el Evangelio, estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo recursos. Esto puede ser un recurso, sinceramente puede ser un recurso, pero yo creo que primero, así como Jesús lo hacía, primero Jesús andaba anunciando, predicando, enseñando, y después hacía lo demás. Nosotros queremos empezar al revés. Primero andamos dando, regalando, compartiendo el pan, dando dinero, etc. Y ya por último, a veces si tenemos chance o si queremos o si no nos ganan los nervios, compartimos el Evangelio o si no, no. Entonces, estamos al revés. Por ejemplo, ¿recuerdan, por ejemplo, cuando a Jesús fue ungido por una mujer que dicen que derramó un perfume muy caro? Mire, vamos aquí a Mateo 26. Mateo 26, 9. Dice, bueno, un poco antes, en el 7, dice 26, 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, ciertamente, ¿usted cree que estaban muy preocupados de los pobres? En otro texto dice que como Judas era el que cuidaba la bolsa y sustraía de ella, pues dijo, no, es que este dinero, se podía haber vendido este perfume y darlo a los pobres, pero él lo que quería era sustraer. Pero independientemente de esto, Jesús dice, no, hay un orden. Ella está haciendo algo que es necesario que se haga. A los pobres siempre van a estar ahí, pero primero lo primero. Primero es hacer las cosas que Dios nos manda hacer. En este caso, esta mujer, sin saberlo, claro, inspirada, lógicamente yo creo así, que todo en un plan de Dios, estaba ya ungiendo y preparando a Cristo para lo que venía, ¿no? Que era su muerte, que era su sepultura. Entonces, eso es lo que primero lo que primero estaba haciendo. Ella pudo haber hecho también lo mismo, ¿no? Pues haber vendido el perfume y dado a los pobres. Pero a Jesús no lo iba a tener siempre. Igual la iglesia no va a estar siempre. La iglesia va a llegar un momento que va a ser levantada. No le puedo decir exactamente cuándo, ni cómo. Es decir, más bien cuándo, o sea, en qué tiempo, en qué momento. Me refiero al día, a dar días y fechas, eso no es posible darlo. Pero va a llegar un momento que no va a estar. Y el evangelio tiene que ser predicado. Entonces tenemos que hacer primero lo que nos mandaron a hacer. Por ejemplo, aquí en Mateo 25, este texto es uno que siempre sacan para este tipo de situaciones, pero está también mal entendido a mi modo de ver en las Escrituras. En Mateo 25, 31 comienza diciendo así,
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Este texto, este verso en particular, que es el 40, siempre lo pasan por alto. Siempre la gente dice: no, ya ves, es que Cristo dijo que cuando lo hacemos a los pobres, a los necesitados, cuando vamos a la cárcel y visitamos a los enfermos y les damos de beber y de comer, etcétera, etcétera, lo estamos haciendo a Él. Sí, pero el 40 nunca lo leemos. El 40 no sé si no lo hemos leído o no se ha entendido. Pero dice: y respondiendo el rey, o sea Cristo, les dirá: de cierto digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, no dice a todo el mundo, dice a mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces entienda bien, es para la iglesia. Cuando usted ve a un hermano, o sea, a un cristiano, hablándolo así claramente, en necesidad, primeramente a él se le debe de atender. Los recursos de la iglesia son para esa persona en necesidad, para ese cristiano, para ese miembro de la congregación, para ese santo. A ese hermano que por alguna situación fue a dar a la cárcel. En este caso, lógicamente se entiende que muchos iban a padecer persecución y fueron a dar a las cárceles. Y las cárceles de aquel tiempo, a lo que yo tengo entendido, no eran como ahora. Hoy en día tienen hasta doctores y les dan libros para que estudien, sus comidas al día, etcétera, etcétera. De hecho, salen muchos de ellos de ahí de la cárcel, no hombre, como físico-constructivistas, ¿no? Acá bien fuertes, bien fornidos. Pero en aquellos tiempos no. Si bien les iba, les daban una comida al día, si bien les iba. Los metían allá en un hueco oscuro, solitario, la gente se enfermaba, entonces era necesario ir a visitarlos para precisamente llevarles lo necesario para que pudieran subsistir y seguir sobreviviendo. E ir a la cárcel también era un gran, vamos a decir, un gran riesgo, porque incluso podían ser apresados ellos mismos los que iban a visitarlos. Entonces era un problema. Ahora, es más, esos que dicen que se la pasan regalando dinero y comida y todo ese asunto, realmente, sinceramente, ¿cuántas veces han ido a visitar a alguien a la cárcel? ¿Cuántas veces han ido a un hospital a estar visitando a los enfermos? O sea, es pura palabrería, son puros pretextos, vamos a decirlo así. Pero aguas, porque en realidad están golpeando al cuerpo de Cristo. Y eso no está bien. Vamos a ver, por ejemplo, cómo comenzó a suceder en la iglesia. ¿A quién le daban los recursos? ¿A quién le daban el dinero? Vamos aquí a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Mire, acompáñeme. Híjole, ya, qué rápido se va el tiempo, En lo que busco, déjenme echarle un traguito a esto, porque como que se seca la garganta. Dice, aquí en el Hechos 2:44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero fíjese bien, los que habían creído, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
No dice todo el pueblo, no dice todos los pobres del mundo, dice los que habían creído. Cuando vendían las heredades, cuando vendían aquellas propiedades o traían algún recurso y lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartía entre los de la misma iglesia, entre los necesitados de la misma iglesia. No andaban repartiendo a diestra y siniestra. Mire, vamos a ver, por ejemplo, aquí en capítulo 3, verso 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Bueno, antes de leer esto, mire, vamos a corroborar esto que estoy diciendo, cómo es que se repartían los recursos, ¿no? En el capítulo 4, en el verso 32, dice así: Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Otra vez, los que tenían heredades o casas las vendían y traían el dinero, ¿a quiénes? A los apóstoles. Entonces, ¿es bíblico traer el dinero a los líderes de la iglesia? Sí. En este caso ya no están los apóstoles, pero pues están están los pastores, está el obispo, está el diácono. Entonces es bíblico eso, que se traiga el recurso ese a los que están al frente de las congregaciones. Pero los que están al frente de las congregaciones deberían hacer lo mismo que hacían los apóstoles. El problema es que ahora se quedan con la mayoría de las cosas. Pero ellos lo que hacían, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso es el manejo correcto del dinero en la iglesia. No andar haciendo templos, no comprarle carro nuevo al pastor cada año, no andar mandando a los hijos del pastor a la mejor universidad. No era andar comprando ranchos o lugares de retiros o cosas de ese estilo. No era para eso el dinero, no era para eso el dinero. Entonces, el problema es, le digo, que como se ha caído en los excesos, se golpea al cuerpo de Cristo. Pero la Biblia no habla de que esos recursos eran para los excesos, para pagarle los lujos a los pastores o a los líderes. No era así. Entonces, tenemos que entender para qué era el dinero. Y cuando entendemos eso, se nos hace más fácil. Es más sencillo. Entonces sí podemos decir, bueno, entonces sí está bien aplicado. Sí está bien que se recaude ofrenda en la iglesia y dar a los necesitados. En este caso, si en la misma iglesia no hay algún necesitado, bueno, seguramente habrá en otras congregaciones otros necesitados. Y es bueno mandar esos recursos a los que realmente estén ocupando. Por ejemplo, yo sé de pastores que están en lugares pues remotos, alejados, con muchas dificultades económicas y que están levantando una obra. A ellos, por ejemplo, se les podría mandar un recurso